A Dios agradezco infinitamente la bendición que me concede en esta ocasión, juntamente con ustedes, congregarnos en este santuario, donde tenemos la confianza, hermanos, que el Señor, en virtud de su Santo Espíritu, está con nosotros. La presencia de Cristo, hermanos, en nuestra alma es motivo de gozo, es motivo de alegría, hermanos. En el nombre de Jesucristo hablo algunas razones, nos ayuda bendita en torno a la enseñanza, salvos por su justicia, con base en el libro profético de Ezequiel, capítulo 14 y versículo 14, palabras que habla Dios a su siervo, el profeta Ezequiel, en donde Dios, hermanos, de una manera muy clara y muy directa, le hace saber la intención de su corazón y la forma en que habría él de proceder cuando su pueblo Israel se volviera hacia la maldad, hacia la idolatría, y que por su maldad, por su desvío, se ameritarían juicio o castigo de Dios. Y dice, versículo 13, Hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extenderé yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el harimo del pan, y enviaré en ella hambre, y talaré de ella hombres y bestias. Si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Y si hiciere pasar malas bestias por la tierra y la asolaren, y fuera desolada que no haya quien pase a causa de las bestias, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán, ellos solos serán libres, y la tierra será asolada. Dios, hermanos, podemos decir que es un Dios que habla muy claro, hermanos. Un Dios que siempre le ha gustado hablar con toda claridad, para que el hombre esté bien entendido, hermanos, de sus propósitos, de su voluntad. Y aunque aparentemente, hermanos, pudiera pensarse que la forma de Dios en que habla en algunas ocasiones sea muy dura o muy directa, es mejor saber la verdad, hermanos. Es mejor conocer la verdad. Dios está diciendo, hermanos, que si Él se propusiera en su corazón tener que castigar a su pueblo por su maldad, y que si estuviera en esa tierra Noé, Daniel y Job, dice ellos, o sea, estos tres varones serían salvos por su justicia, pero los demás sufrirían el castigo. En esta escritura, hermanos, menciona Dios
como en 3 o 4 ocasiones, hermanos, a estos hombres, a Noé, a Daniel y a Job. Y si Dios nos menciona, hermanos, repetidamente, yo creo que podemos deducir, hermanos, que estos hombres habían agradado a Dios. El testimonio de ellos, hermanos, no había pasado desapercibido ante Dios. Eran grandes hombres, hermanos, que dijo Dios de Job: no hay varón como este, perfecto y temeroso de Dios y apartado de todo mal. Fue lo que Dios le dijo a Satán acerca de su siervo Job, que no había varón como este en toda la tierra. Y de Noé también dijo, hermanos, que Noé agradó a Dios y condenó al mundo por la fe y la justicia de él. Y de Daniel, hermanos, la Biblia dice que un ángel Dios le envió y le dijo: yo he visto que tú eres varón de deseos, un hombre a quien Dios le quiso revelar grandes misterios, grandes cosas. Pero fíjese cómo dice la Biblia. La Biblia dice que si hubiera en el pueblo maldad y que sus hijos ni a sus hijas podían ellos librar. En otras palabras, hermanos, ni aún los hijos de estos grandes hombres, si estuvieran viviendo en maldad, serían librados del castigo de Dios. Serían librados, hermanos, de los juicios de Dios. Esto, hermanos, nos da a entender y nos sirve, hermanos, esas palabras para que recordemos que Dios es un Dios que siempre habrá de proceder con justicia. Dios es un Dios, hermanos, que a cada quien le va a dar conforme sus obras lo merezcan. Sí, porque eso es, hermanos, parte del carácter de Dios: dar a cada quien según sus obras lo merezcan. En lo muy particular, en lo muy individual, hermanos, Dios da a cada quien conforme así lo merece. Por otra parte, hermanos, también entendemos que aún la presencia, hermanos, de estos grandes hombres ya mencionados en esa tierra de Israel, cuando estuvieran en pecado, la presencia de ellos no sería suficiente para librarlos del castigo de Dios cuando así lo merecieran. Y esto es algo que a cada uno de nosotros nos conviene saber. Aunque Dios es amor, debemos tener presente que Él es justo, hermanos, que Él es un Dios de justicia. Y nosotros, si le servimos a Dios con toda justicia, podemos decir, hermanos, que debemos de sentirnos confiados, que Él nos habrá de tratar con justicia, que no habremos de recibir el mismo pago de aquel que obra impíamente. Dijo Abraham, hermanos, y le expresa a Abraham su conocimiento que él tenía cuando habla Abraham con Dios, cuando buscaba interceder por Sodoma y Gomorra. ¿Destruirás también al justo por el impío? Quizás hay 50 justos delante de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca
de toda la tierra no ha de ser lo que es justo? No podemos tener confianza, hermanos, que si nosotros vivimos en la justicia de Dios, nunca nos tratará Dios de la misma forma que trata al impío. Porque Él es el juez de toda la tierra, estimados hermanos. En estos tiempos de gracia, hermanos, hay personas todavía que le servimos a Dios, hermanos, en justicia y en santidad de verdad. Mientras que al hombre quizás le sea algo difícil, mientras que al hombre, hermanos, le sea algo imposible que haya justos en esta tierra, mirando a un mundo lleno de maldad, mirando a un mundo corrompido, hermanos, en esos tiempos tan malos y tan modernos, hay justos, hermanos, todavía, por la gracia de Dios, por su grande misericordia. Pero esa justicia, hermanos, podemos decir que nosotros que hoy la disfrutamos, no la tenemos, hermanos, por nuestros propios méritos. No por nuestras propias obras, no. Fue Cristo Jesús, hermanos, que nos participó de esta justicia. Y qué glorioso es en estos tiempos de gracia, hermanos, cómo Dios le puede conceder la justicia a todo hombre. No le hace que el hombre haya cometido muchas maldades ante la presencia de Dios. No le hace que el hombre haya cometido cosas vergonzosas, hermanos. Pero si viene a Cristo Jesús, Dios le concede de esta gracia, de este don, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice también San Pablo estas palabras cuando habla a la iglesia de Corintio y le recuerda o les hace ver la forma que habían vivido algunos de ellos. Pues les dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios? Y esto eras algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro. ¿No es glorioso esto, hermanos? Lo que el hombre por mucho tiempo no pudo hacer, la mancha del pecado que llevaba en su alma, el pecado con el cual él nació, que lo hacía, que estaba sentenciado a la condenación. Mire, Cristo Jesús, con su muerte en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa que derramó, todos aquellos que creen en Cristo y en su sangre bendita alcanzan la justificación. Ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro.
en ese estado de gracia, hermanos, de justicia, en el cual ahora nos encontramos, podemos nosotros tener seguridad de ser salvos, hermanos. ¿Sí? Si permanecemos, hermanos, en esta vida de justicia, hay seguridad de alcanzar la salvación. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y ahora, hermanos, solo resta que usted y yo permanezcamos en esta vida de justicia y seremos salvos. Ahora pues ninguna condenación, dice San Pablo, hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Dios es fiel a su palabra, hermanos. Dios es fiel. Si Él nos amó, si Él nos justificó, si vivimos en obediencia a su palabra, seremos salvos de la ira, hermanos. Cuando se manifieste el día de la ira de Dios, su pueblo será salvo, mis amados hermanos. Pero tenemos que vivir, hermanos, esta vida de justicia. La vida del justo, hermanos, no es una vida tan sencilla. La vida del justo, hermanos, es una vida de dificultad, es una vida de tribulación, es una vida donde se padece persecución. Hermanos, y pocos son los que quieren vivir esa vida. Nada más mira el mundo, nada más considera el mundo. ¿Cuánta gente anda ahorita desenfrenadamente en la maldad? ¿Cuántos? Muchos hermanos, cuántos hijos de cristianos, aunque conocieron la palabra de Dios, viven lejos de los caminos de Dios. Pero usted y yo, hermanos, hemos decidido seguir este glorioso camino. Aunque pocos lo quieran seguir, nosotros seguimos igual. Palabra de Dios la llevamos en nuestra vida. Es testimonio glorioso. La obra que Dios ha hecho en nosotros, jamás la habremos de olvidar. La obra de regeneración que Dios hizo, hermanos, nunca la habremos de olvidar. Yo creo que viviremos en esta vida agradecidos, hermanos. Viviremos en esta vida con gozo. Desde el día que el Señor perdonó nuestras culpas, desde el día que el Señor perdonó nuestros pecados hasta el día de hoy, aunque ya hayan pasado algunos años, cuando recordamos ese día, hermanos, nos gozamos todavía. Todavía le damos gracias a Dios. Todavía le alabamos, hermanos, porque Él perdonó nuestras culpas. Valdrá la pena, hermanos, vivir esta vida de justicia. ¿Cómo ve usted? Valdrá la pena seguir este camino de justicia, aunque el camino se torne ya muy difícil. Yo creo que sí, hermanos. La Biblia dice, Jesús dijo, los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. Los justos, hermanos, algún día resplandecerán como el sol. El sol con sus rayos de luz, hermanos, pues así compara el Señor al justo, que en el reino de su Padre el justo habrá de resplandecer. Y Jesús, hermanos, en el juicio final, cuando da la enseñanza sobre el juicio final, y dice que habrá de ser separación, unos a su mano izquierda y otros a su mano derecha, termina diciendo: e irán estos al tormento eterno, mas los justos a la vida eterna. Yo pregunto, hermanos, ¿conviene seguir en este camino de justicia?
si vivimos, hermanos, seremos salvos por la gracia de Dios nuestro Señor. Pero ¿qué será de nuestros hijos? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Qué será de su hijo o de su hija que no ha venido al camino de Cristo Jesús? Que no quiere aceptar el perdón de sus culpas, que no quiere que sobre él se invoque el nombre de Jesucristo. ¿Le servirá, hermano, a su hijo su justicia que usted Dios le ha dado? No. Si les valiera a nuestros hijos, hermanos, la justicia que Dios nos ha dado, la esperanza que Dios nos ha dado, si a nuestros hijos les valiera eso que nosotros hacemos por servir a Dios, yo creo que como padres haríamos todo, hermanos. ¿No les parece? Si a Dios le sirviera o le valiera más bien a mi hijo, a mi hija que anda perdida, aquel que no quiere oír, aquel que ha sido indiferente, si le contara a su favor el hecho de que yo le sirvo a mi Dios, quizás con más fuerza, hermano, quizás con más dedicación le serviríamos a Dios, pero no. Dijo el Señor: he aquí todas las almas son mías, el alma del Padre, el alma de la Madre es mía, y el alma que pecare esa morirá. No se puede, estimado hermano. Querido hijo, no te vale lo que tu padre hace. Querida hija, no te vale lo que tu padre hace. No te vale el que ella sea cristiana. No te vale el que sean fieles a Dios nuestro Señor. Porque Cristo dijo muy claramente: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Solamente el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermanos, va a llegar el momento, lamentablemente, de la separación. Va a llegar el momento de la separación de aquellos tantos que queremos, que amamos, aquellos nuestros seres queridos, que los amamos en gran manera, hermanos. Llegará el momento de la separación, aunque es buena, porque cuando el Hijo del Hombre viniera en las nubes del cielo, hermanos, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán trabajando en el molinillo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dios viene por los suyos, hermanos. Dios viene por los que compró con su sangre en la cruz del Calvario. ¿Y qué va a hacer de ti, hija? Querido hijo de cristiano, querido joven, no pienses tú que el hecho de que tú eres un hijo de bendición, no pienses tú que el hecho de que tus padres te presentaron en el altar, no pienses tú que el hecho de que tú vienes a la iglesia o que quizás tú le cantes a Dios en el coro te vaya a servir para salvarte de aquel día. No. Alguien piensa, hermanos, y dice: pues yo ya conozco el camino de Dios, pues yo ya me han enseñado mis padres desde chico. ¿Sabía que tiene más responsabilidad usted? Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y aún, hermanos, yo creo que a nuestros hijos y a las personas que tienen tiempo visitando la iglesia han disfrutado del bien de Dios en este lugar. Pero ¿qué será de ellos si no deciden venir a Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿No son responsables? ¿Qué dijo el Señor, hermanos, de unas ciudades en las cuales Él había sido
Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueron hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en cenizo. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. No las hizo responsable el Señor, hermanos, a estas ciudades por lo que Él había hecho en ellas y no se habían arrepentido. El Señor les dijo que sería más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que a esas ciudades, porque Dios, hermanos, había manifestado su gloria y su poder y no se habían querido arrepentir ni creer en Él. Yo me pongo a pensar, hermanos, en nuestros hijos, en aquellos que ya tienen tiempo oyendo la palabra de Dios. No ha hecho cosas muy grandes, hermanos. No hace Dios cosas grandes todavía. Tú has visto, querido joven, a tu padre como Dios lo cambió. Tú has visto cómo Dios lo trajo a este santo camino. ¿No has visto cómo Dios hasta el día de hoy sigue sanando enfermos? ¿No has visto cómo Dios hasta el día de hoy sigue derramando de su Santo Espíritu en su iglesia? ¿No son maravillas de Dios, hermanos? Y además de eso, querido hijo, te ha conseguido Dios algo que a muchos hasta el día de hoy no tienen. Que tú tienes ya el conocimiento de Dios. Tú ya sabes qué tienes que hacer para salvarte. Tú ya sabes lo que tienes que hacer para un día ver a Dios cuando Él venga. ¿Cuánta gente en este mundo no entiende las cosas de Dios? ¿Cuánta gente en esta tierra, aunque son muy inteligentes, aunque son muy preparados según la tierra, no entienden las cosas de Dios? Pero tú, hijo, tú sí entiendes que solamente hay un Dios y que su nombre es Jesucristo. Tú entiendes que si tú te bautizas, tú entiendes que si tú vives en santidad, tú vas a ver a Dios también. Pero ¿qué será de tu vida si tú le cierras tu corazón a ese Dios de bondad, a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia, que muchas veces en el transcurso de tu vida te ha llamado? Porque cuando tú sientes algo en tu corazón, cuando salen lágrimas de tus ojos, cuando hay algo en tu interior que quiere decir gloria a Dios, es la presencia de Dios que te está llamando. Pero ¿qué será de ti si tú nunca vienes a Cristo? ¿Has puesto a pensar? No es tiempo que medites. No es tiempo que consideres. Vivimos en tiempos muy críticos. En estos días, hermanos, estamos como en los días de Noé. Poca gente cree, poca juventud, hermanos. Muy pocos jóvenes quieren servir a Cristo. Muchos no quieren sufrir el menosprecio. Pero tú, joven, habrás de negar aquel que un día murió por ti. No lo niegues, acéptalo, reconócelo, no te dé vergüenza. No pienses, se van a burlar de mí en el trabajo, me van a señalar allá en la escuela porque soy cristiano. ¿Qué le hace? Mejor es cargar la cruz de Cristo. Jesús dijo: si alguno me sirve, sígame. Y donde me escogiere, ahí estará mi servidor. Si alguno me honrare, mi Padre le honrará. Querido joven, ¿dónde está Cristo ahorita? Él está sentado en el trono de su gloria.
se sentará conmigo en mi trono. ¿No cree usted que es esta una grande honra? En aquel día sentarte en el trono con Jesús, en la majestad de los cielos. ¿No crees tú que será una grande honra cuando los ángeles o los seres celestiales le pregunten al Cordero, ¿quiénes son estos? Y que el Señor te incluye a ti, joven. Estos son los que han venido de grande y que han lavado su cuando aquellos ángeles de repente miren a otra multitud que no habían visto y preguntan quiénes son y que tú estés también ahí, que Dios diga: este también me sirvió en la tierra, este también me sirvió, este también entregó el nombre, pero no será de ti, joven. Si tengas a Cristo, Cristo dijo: seguro me negaré en la tierra, yo también estaré delante de mi Padre que es en los cielos. No tengo miedo, no tengo dolor, viva Cristo. Gloria a Dios.